Y pues, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Cobicueva, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a donde, por cierto, están cordialmente invitados a darse una vuelta. Aquí estamos, pues ahora sí ya saben, ¿no? Vendiendo, comprando, cambiando artículos coleccionables con todos ustedes para ayudarles a juntar esos artículos que van a hacer más grande su colección. Y pues el día de hoy ya estamos aquí ya listos para hablar de temas de coleccionismo. Y pues fíjense que esto sale de un suscriptor, un saludazo por ahí, si me está escuchando. Él me había sugerido en un video anterior si podía hablar de las diferencias o de cómo yo veía este fenómeno entre cómo coleccionaba una persona, digamos, más humilde, a lo mejor en cuanto a poder adquisitivo, y una persona más adinerada, ¿no? El coleccionista que tenía mucho poder adquisitivo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque creo que yo le pregunté, ¿no? Bueno, coméntame, quiero que me comentes tú tu punto de vista para yo poder ver cómo tú creerías que cómo tú quieres que yo aborde dicho tema o qué puntos quieres que toque, ¿no? Entonces él me hizo un comentario y yo lo agradezco y me decía por ahí que, bueno, hablaba mucho de que lo que notaba es que, por ejemplo, las personas más humildes tendían a ser un poquito más creativas, en el sentido de que muchas veces al no poder adquirir cierto coleccionable, tal vez una persona que tiene menos poder adquisitivo, pues tiene que, verse más creativo a la hora de crear, desde las figuras pueden ser, y hasta los displays o los, ¿cómo le llaman? Los stands, los escenarios para poner sus figuras, ¿no? Yo creo que, fíjense, yo creo que aquí no tienen tanto que ver con el poder adquisitivo, sino que tiene que ver un poquito con las ganas de hacer las cosas, ¿no? Porque cuando se trata de creatividad, ahora sí que no hay límites, ¿no? Tú puedes hacer cosas muy, muy creativas hasta con papel periódico, hasta con unicel, tú puedes hacer unas esculturas buenísimas. Entonces aquí sí creo que más allá del poder adquisitivo, sí tiene mucho que ver la creatividad de cada persona, ¿no? Déjenme poner un ejemplo. La otra vez, hace unos años fui al Palacio de Bellas Artes a ver una exposición de Diego Rivera. Y yo, por ejemplo, cuando iba a la escuela, yo estudié diseño gráfico, siempre nos instaban a comprar lápices y colores, materiales de dibujo de buena calidad, ¿no? Porque se obtenían mejores resultados, ¿no? Y esa vez me llamó mucho la atención porque fui al museo a ver a Diego Rivera y vi que sus obras estaban hechas con carboncillo sobre cartón. Entonces yo dije, no cabe duda que cuando eres un artista haces cosas bellas sin importar cuáles sean los materiales que a ti te den, ¿no? Entonces, pues la verdad que me quedó buen sabor de boca de esa visita, de esa visita al museo y entendí, ¿no? Que muchas veces, muchas de las personas que hacen unos displays bien chidos son personas que tienen, la creatividad para desarrollarlos, ¿no? Y pues mucha gente que tiene dinero los compra, ¿no? También, ¿no? Y le compra a estas personas que tienen la creatividad. Eso sí, sí he visto gente que es adinerada, sí lo he notado, que se da el tiempo para hacer sus proyectos, ¿no? De hecho, por aquí en México hay un modelista muy, muy famoso que tiene muchos modelos a nivel internacional y él mismo los ha hecho, ¿no? Es una persona muy adinerada y que ha hecho un trabajo de modelismo increíble, ¿no? También las personas que se dedican, por ejemplo, a pintar Warhammer y pintar figuras, modelos, pues la verdad es que anteriormente tenían mucho poder económico porque las miniaturas de Warhammer y las pinturas especializadas para pintar figuras de ese tipo pues eran caras, todo era caro, ¿no? Una figura te podía costar 1,000 pesos y las figuras especializadas a lo mejor 200, 300 pesos cada botecito, ¿no? Hoy por hoy eso ya no es tal cual, porque ahora con la impresión 3D ya te puedes imprimir una figurita así desde unos 100 pesitos y pues ya se ha demostrado muchas veces, y aquí en YouTube hay muchos artistas que te lo demuestran, que incluso con pinturas de acrílicas de las más simples puedes hacer gran trabajo, o sea, no son los materiales, creo que es el artista, ¿no? Y en lo personal, como vendedor de coleccionables, pues he conocido muchísimos, muchísimos coleccionistas y sí me ha tocado ver a gente que uno podría decir pues a lo mejor económicamente tiene un nivel promedio, que no es una persona adinerada, que es una persona común y corriente, y que tiene unos trabajos de displays hechos para sus figuras, unos escenarios armados.
increíbles, ¿no? Que dices, ah, manches, sí se necesita mucha creatividad y mucho, sobre todo, tiempo y esfuerzo para hacer ese tipo de acabados, ¿no? Entonces, la verdad es que sí. También he visto gente que obviamente tiene dinero, ¿no? Me tocó ver en una expo, para que vean que de los dos lados hay, ¿no? Me tocó ver una expo de coleccionables que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba bueno, era de los organizadores de la mole y se llamaba Expo Toy Convention. O, bueno, era convención que era solamente para juguetes y se enfocaban mucho en toda la venta de juguete, de art toy y así demás. Y fue un grupo que me llamaba mucho la atención que se llamaba Adultos Jugando con Muñecas, que todavía existe, por supuesto, y ese grupo lo que hacía era que ellos eran personas que compraban, intervenían figuras de 12 pulgadas para dejarlas, hacerles displays, hacerles escenarios, hacerles trajes excelentes, ¿no? Pero cuando les digo que intervienen figuras de 12 pulgadas, me refiero a que incluso intervienen figuras de Hot Toys o figuras de Sideshows. Ellos compraban esas figuras para obtener los cuerpos, los rostros, los accesorios y ellos combinarlos y hacer sus propias figuras mucho más perronas, ¿no? Incluso me comentaban ellos que ya tenían ellos contacto entre muchos de ellos con escultores que se dedicaban a hacer rostros, otras personas que se dedicaban a hacer sastrería para figuras de 12 pulgadas, otros herreros que se dedicaban a hacer armas miniaturas para que las figuras las tuvieran de forma más realista. Entonces estuvo genial. Me acuerdo que esa vez que fuimos, yo vi una Ellen Ripley con su traje así como su traje espacial que usaba en Alien, el octavo pasajero, su traje espacial blanco del Nostromo, en una escenificación precisamente como si fuera un pedazo de la cabina de la estación espacial del Nostromo. Y la verdad se me hizo una figura soberbia, excelente, ¿no? Es así, con la cara así de Sigourney Weaver y todo el pex, ¿no? Entonces yo le pregunté a la persona, ¿no? O sea, si tú vendieras este proyecto, ¿en cuánto lo venderías, no? Porque me queda claro que esto costaría más que un hot toy, ¿no? Que hoy por hoy, por ejemplo, un hot toy aquí en mi país, en México, un hot toy puede costar entre unos 10, 20 mil pesos, ¿no? Más o menos. Ahí está una media, ¿no? Para un hot toy. Pero él me decía en aquel tiempo, y le estoy hablando de hace muchos años, yo estoy hablándoles del año 2015, 2016, que si él vendiera esa figura por todo el trabajo que tenía atrás, la daría más o menos como en unos 81,000, 82,000 pesos, ¿no? De aquel tiempo, ¿no? Estoy hablándoles de unos poco más de $4,000. Entonces, pues la verdad es que sí era una lana, ¿no? Entonces dijo, no, pues estas personas sí le meten duro en dinero a su hobby, ¿no? Y pues se ve reflejado también en el tiempo que ellos dedican a lo mismo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Yo creo que al menos, cuando se está hablando de cómo exhibes tu colección, o la parte creativa de la colección no tiene mucho que ver con dinero, ¿no? También lo digo con los custom, porque hay personas que se dedican a customizar las figuras y también he visto custom desde muy bonitos hechos por gente que tienen dinero, pero sobre todo sí me ha tocado ver muchos custom muy bonitos hechos por gente que digamos que viene de un medio socioeconómico más humilde, ¿no? Porque de repente ahí sí dices, pues si yo no puedo tener esta figura, porque a lo mejor la figura de Hot Toys o la figura de Sideshow es muy cara, pues yo la voy a hacer y yo le voy a poner detalles y demás y logran cosas excelentes, porque al final es eso, si tú vas a customizar una figura, hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? De customizar, de intervenir una figura, dicen, es que la voy a echar a perder, y puede ser que sí, pero mira, echando a perder se aprende. Yo siempre digo, empieza con figuras muy, muy económicas que tú topes. De hecho, yo tiendo a venderle a gente figuras así muy económicas que ellos mismos van a usar para intervenir y para empezar a practicar, ¿no? Entonces ahí sí les recomiendo, cómprate una figura muy económica que topes en un tianguis, una que te la den muy barata, sin importar el personaje, para que tú empieces a practicar cómo cortarle los pies, cómo hacerle extensiones de pies, cómo hacerle extensiones de plastilina epóxica, cómo pintarlos, cómo lijarlos, repintarlos, para que vayas practicando. Y entonces cuando ya tengas esa práctica desarrollada, ya tú puedas intervenir una figura que tú quieras y seguramente el resultado va a ser sensacional. Pero ustedes díganme qué piensan, díganme, yo creo que es algo padre, yo creo que
no todos los coleccionistas llegan sobre todo los de figuras, no todos llegan a ese punto, pero yo creo que en mayor o menor medida todos los que les gustan las figuras tarde o temprano les llega el bichito y terminan interviniendo figuras. Yo a lo mejor les diría, a lo mejor de mi colección, el 99% de mis colecciones no están intervenidas, pero sí tengo ya una cantidad, a lo mejor si yo te empiezo a contar, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya tengo más de 10 figuras que yo ya customicé, ya intervine y ya las hice. No, yo creo que ya tengo más de 20 figuras así custom, que yo luego me tengo mis ratitos de ocio y me pongo ahí a intervenir. De hecho, voy a empezar con un nuevo proyecto que van a poder ver aquí también en el canal. Entonces, pues uno las va haciendo, ¿no? Por ejemplo, hace poquito, hace no mucho, hace un par de años, aquí subí el canal, ahí lo pueden ver en el playlist que se llama, dibujo, arte, ¿cómo se llama? Arte, dibujos y otros menesteres artísticos. Ahí métanse esa playlist donde está toda la parte creativa de lo que hago. Y ahí, por ejemplo, hice una Lady Venom, porque dije, mira, de aquí que me estoy esperando a que Marvel Legends me entregue una Lady Venom, me voy a hacer viejo, ¿no? Entonces tomé un cuerpo de una Shuri, una pantera negra, y yo me hice una Lady Venom, ¿no? Entonces ahí chequen cómo lo hice. Y pues es lo que les digo, al final se nota, ¿no? Todo el trabajo de todo el tiempo invertido en la figura. Y pues la verdad es que el resultado al final a mí me gustó, que al final ese es lo importante, ¿no? Que a ustedes les guste el resultado. Y si les gusta y está bien con su colección, es algo que se va a ver súper bien, porque al final yo creo que los coleccionistas tienen un ojo como muy fino, ¿no? Entonces, tú vas a un lugar donde tienen coleccionables y de repente ves algo que no está a la venta en el mercado y como que luego te das cuenta, ¿no? Entonces al final estas piezas creo que intervenidas son las que al final llaman mucho más la atención y terminan llamando mucho la atención cuando tú le muestras a algún amigo tus colecciones, ¿no? Y no me refiero tampoco que tengas que ser un artista, un escultor. Hay personas que simplemente hacen kit bash, ¿no? Que de repente le ponen la cabeza de un personaje, las armas de otro personaje, la capa de otro personaje, y tú vas creando tu versión definitiva de X personaje, ¿no? Y para eso pues no necesitas tener grandes estudios en una academia de arte ni demás, simplemente tener las ganas de exhibir tu colección como a ti te guste, ¿no? Pero cuéntenme qué opinan, seguimos aquí en caja de comentarios.